Muy buenos días. Hoy es un día especial para la presidencia de la Comisión de Promoción y Difusión de la Cultura Política y Democrática, la Dirección de Capacitación y para este Centro de Formación y Documentación Electoral, pues hemos logrado llevar a cabo de manera conjunta la realización del segundo ciclo de conferencias magistrales, Reflexiones sobre la democracia en el Estado de México, primavera 2016. A lo largo de estas 10 conferencias hemos aprendido que el trabajo en equipo es fundamental para abonar en favor de la democracia en el Estado de México. En este marco, el Instituto Electoral del Estado de México les da la más cordial bienvenida a esta 10ª sesión de este ciclo con la conferencia Gobernanza Democrática en el Estado de México. Este día, para presidir este evento, nos acompaña el doctor Gabriel Corona Armenta, consejero electoral y presidente de la Comisión de Promoción y Difusión de la Cultura Política y Democrática. La maestra Liliana Martínez Garnica, directora de capacitación del Instituto Electoral del Estado de México. Y el doctor José Martínez Vilchis. Buenos días. En este evento nos honra con su presencia las consejeras electorales, la doctora María Guadalupe González Jordán, y la maestra Natalia Pérez Hernández. Le damos la bienvenida a los representantes de los partidos políticos acreditados ante el Consejo General, directores, jefes de unidad, subdirectores, servidores públicos electorales, alumnos de diferentes instituciones educativas y público interesado que hoy nos acompaña. También agradecemos a quienes han seguido el desarrollo de este ciclo a través de la página www.iem.org.mx. A continuación, cedo el uso de la palabra a nuestra distinguida moderadora, la maestra Liliana Martínez Garnica. Muchas gracias, buenos días. Pues para cerrar con broche de oro, tenemos al doctor José Martínez Vilchis, que nos hablará de un tema que no es menor. Se trata de un término complejo que no se utiliza únicamente incluso en el área político-social. Se utiliza incluso en otras áreas como la tecnológica además, ¿no? Al hablar de gobernanza nos referimos a un empleo eficaz o eficiente de la intervención del Estado, de lo que podríamos esperar de la intervención del Estado. Serán temas de los que nos hablará ampliamente el doctor Martínez Vilchis. Para presentarlo, me permitiré hacer una semblanza curricular. El doctor José Martínez Vilchis es doctor en Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Administración para el Desarrollo por la Universidad de Birmingham, Inglaterra. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, otorgado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, nivel 1. Entre su producción académica contamos con Las razones del voto en el Estado de México, un estudio teórico práctico a la luz de la elección de gobernador 2011, publicado recientemente en este año. México y sus gobiernos estatales, dimensión de su administración y resultados de la gerencia pública, publicado en septiembre de 2010. También tenemos Nueva Gerencia Pública, análisis comparativo de la administración estatal en México, publicado en noviembre del año 2007. Manuales para la Gerencia Municipal, Administración de los Servidores Públicos Municipales y manuales para la Gerencia Municipal, Administración en la Obra Pública Municipal, editados por Banobras en el año 2001. Sistema de seguimiento y evaluación por resultados para la gestión pública, estudio de caso realizado para el Gobierno de Bolivia. Estructura y dinámica del poder en el Estado de México, el voto del ciudadano en el Estado de México, entre otros.
Ha tenido diversos cargos en la administración pública como director del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en el Estado de México de 2015 a la fecha. Ha sido consejero electoral en el Instituto Electoral del Estado de México de 2009 a 2014. Coordinador de Administración de la Gubernatura del Gobierno del Estado de México de 1989 a 1993 y coordinador de control de gestión del Ayuntamiento de Toluca en 1989. También fue director de gobernación del Ayuntamiento de Toluca en el año de 1988, asistente de director de Recursos Materiales del Gobierno del Estado de México de 1983 a 1985. Ha fungido en diversos cargos académicos como rector de la Universidad Autónoma del Estado de México de 2005 a 2009, como secretario administrativo de la Universidad Autónoma del Estado de México de 2001 a 2005. Fue director de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de 1996 al año 2000. Como podemos ver, el currículum del doctor José Martínez Vilchis es extenso y sin más preámbulo le cedo la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Para mí es un honor poder dirigirme a este auditorio por los estudiantes que están presentes, por la gente que se interesa en estos temas, particularmente por la presencia del señor presidente del Consejo General. Señor presidente, es un honor que nos acompañe. Los consejeros Guadalupe, Natalia, Gabriel Corona, que están esta mañana, me hacen el honor de estar aquí, el señor Contralor, un gran número de amigos y conocidos en el trabajo aquí en el instituto, Igor, que me hace favor de hacer la invitación, José, lo veo aquí con nosotros, y bueno, no quiero omitir a nadie de la gente a la que le tenemos mucho aprecio, mis amigos, Sanjurjo, Rosano, Hilda, que están aquí también esta mañana, excompañeros como Denise y Mario, que aquí los veo también sentados, y mis amigos que me ayudan en la oficina, entre mucha gente. Y me da mucho gusto porque el tema en el que me han invitado a participar esta mañana es un tema que da para una gran cantidad de análisis, de reflexión. El tema de gobernanza es un tema que recientemente se instaló en la discusión académica y política en México, es una palabra, un tema muy reciente. Pero yo también quiero hablar, no quiero desaprovechar esta gran oportunidad de hablar sobre aspectos de la gobernanza que para mí son muy importantes, como el tema de la corrupción y sobre todo la limpieza de los procesos electorales. Nuestro Estado de México tiene un proceso enfrente que yo pronostico sin ninguna duda el más relevante para nuestro país en los próximos años, porque va a ser determinante para lo que ocurre en la elección de presidente de la República en 2018. De tal manera que la tarea de este instituto, la que va a celebrar en unos meses en su proceso electoral, va a tener los ojos del país literalmente sobre él, ¿no? Es un reto y los felicito por encabezar ahora estos cargos tan relevantes, porque va a estar en el centro de la atención nacional el proceso electoral de gobernador en 2017. Yo tengo algunos datos que compartir con ustedes acerca de tendencias electorales, que me parece a mí importante para una gobernanza correcta. Y bueno, quisiera empezar por destacar, esta mañana traje una presentación para que la podamos ir siguiendo de manera más detallada. Hay muchos autores que definen qué es gobernanza, una gran cantidad de autores. Yo les quiero decir que si ustedes se ponen a leer este término van a encontrar una polémica inacabable sobre qué significa esto, gobernanza. Antes que esto se ha hablado de gobernabilidad, se ha hablado de buen gobierno, se habla de temas que se parecen al concepto de gobernanza y entre quienes no son especialistas causa una gran confusión. ¿Qué elementos integran a gobernabilidad? ¿Qué elementos integran la gobernanza? Yo les diría que no debemos de preocuparnos mucho por eso. Es común que en México traigamos conceptos anglosajones o de otras realidades políticas e incluso académicas a México, los queremos traducir al español, los queremos adaptar al lenguaje académico y a la práctica gubernamental y política y nos encontramos con una gran cantidad de problemas. En ese trance de traerlos de términos anglosajones al español en México se cometen muchos crímenes.
y entonces la gente se confunde. Entonces, lo que hice fue poner esta mañana lo que dice la Organización de las Naciones Unidas al respecto. ¿Qué aspectos integran la gobernanza? Pero quiero decirles a quienes se interesen por estudiarla más a detalle que hay un libro fundamental para comprender el término. El libro se llama El laberinto de la gobernanza, o del governance, como se dice en inglés. Este libro lo publicó el IAPEM recientemente, en 2014. Es un libro de la doctora Diana Bicher para estudiantes que se interesen en estos temas. Se llama El laberinto del governance. Y es un estudio muy profundo con 367 fuentes de información que utiliza la autora para explicar cómo desde el siglo XV, se utiliza un equivalente a este término. Se ha ido usando a lo largo del tiempo de manera sistemática, al menos en Francia, en España, por ejemplo, insistentemente, y ahora en México. Entonces, si alguien quiere estudiar más a profundidad el término, esta fuente es indispensable. La de la doctora Diana Bicher, El laberinto del governance, se llama, está en el IAPEM, y va a ayudarle a aclarar todo el significado que ha tenido el término, los diversos autores, cómo lo han tratado en los diversos países, cómo se han usado y cómo se ha traído al español. Bueno, una vez hecha esta aclaración sobre el término en cuestiones académicas, ahora vamos a ver en la realidad cómo se usa por al menos los países que están integrados a la ONU, lo siguen porque el Banco Mundial tiene a la gobernancia, como lo traduce el Banco Mundial, como una de sus condicionantes para otorgar ahora, o mejor, mirar a los países y otorgar financiamiento. Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Entonces, para los países es relevante introducirlo a sus administraciones públicas, el término. Y bueno, como ustedes ven en pantalla, la gobernanza se considera buena y democrática, como tenemos hasta arriba, en la medida en que las instituciones y procesos de cada país son transparentes. Esto tiene que ver con temas, entre otros, electorales. Si la gente considera que los procesos electorales son transparentes y se ejecutan de manera limpia, entonces es un punto a favor de la buena gobernancia. Pero también tiene que incluir actividades fundamentales, como dice aquí el segundo punto, como elecciones y procesos legales, exentos de corrupción y responsables ante el pueblo. De este tema voy a hablar un poquito. Es inevitable hablar del tema de corrupción porque a mí me parece que es uno de los temas más urgentes de tratar en México si queremos tener una mejor impresión todos acerca de cómo está nuestro país. Si nos preguntamos todos qué opinamos sobre el ejercicio limpio de la actividad gubernamental en México, pues vamos a ver los resultados que acaban de ocurrir en los dos estados que tuvieron elecciones hace unos días, ¿no? ¿Cuáles son las causas de que la gente haya decidido cambiar de gobierno, independientemente de cuál sea el partido político? ¿Cuáles son las causas principales que motivan al elector a cambiar de gobierno? Algunos analistas dicen que la corrupción es uno de esos, la inseguridad es otro. De tal manera que entonces es ineludible que para la buena gobernanza los temas de corrupción tengan que ser abordados con más urgencia, con más puntualidad por los gobiernos, con más precisión. La buena gobernanza promueve la equidad, la participación, el pluralismo, la transparencia y la responsabilidad. Y bueno, el último que tiene que ver con el Instituto Electoral del Estado de México y su trabajo. Llevando estos principios a la práctica, somos testigos de elecciones frecuentes, libres, limpias, parlamentos representativos que redactan leyes y proporcionan una visión de conjunto. Esos son algunos de los sentidos de la gobernanza. No se necesita ser un gran científico o un gran intérprete académico para que podamos visualizar cuáles son las necesidades que tienen los gobiernos que tomar en consideración para tener más reconocimiento social. Pues hay necesidades de corto plazo que atender, que la gente postula seguido en las campañas políticas, en el ejercicio cotidiano del gobierno, no sé, en servicios públicos, municipales, una gran cantidad de cosas que urgen. Pero también en el mediano plazo las cuestiones de infraestructura son muy relevantes para la gente. Y lo que es más relevante, lo estratégico a largo plazo. La seguridad, por ejemplo. El tema de la inseguridad en México y de la impunidad es alarmante. El abatimiento de la pobreza como una cuestión estratégica en la que los gobiernos tendrían que ser más puntuales en tener indicadores que vayan mostrando a la gente cómo se va superando la pobreza en los países, cómo somos más igualitarios.
sobre indicadores en esos temas de pocos gobiernos hablan de ellos. A mí me encantaría que el gobierno se tomase un tiempo puntual para explicarle al ciudadano cada determinado tiempo cómo es que va derrotando a la pobreza o cómo va logrando que la gente salga de la gran desigualdad que tiene. Yo creo que eso le interesaría más a la gente que un informe de gobierno típico o tradicional. ¿Cómo le va a hacer el gobierno para esos retos estratégicos formidables que tiene? En materia educativa, yo ahora trabajo en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y los retos son fenomenales en materia educativa. Y esos retos llevan años para llevarlos a realización. Yo creo que los gobiernos tienen que dedicarse ahora a decirle a la gente con más puntualidad cómo lo van a lograr. Eso hace mucha falta. Bueno, hemos ya hablado un poco sobre gobernanza. Yo quisiera que fuéramos al tema de corrupción, porque es, como dice el texto, la mayor amenaza para la buena gobernanza o el buen gobierno, si ustedes le quieren llamar, viene de la corrupción, la violencia y la pobreza. ¿Qué no nos identificamos con esos tres en México? Eso lo dice la ONU, no lo dicen para el país, pero son las tres principales amenazas a la gobernanza y creo que en México las tenemos las tres. Una gran corrupción, una violencia tremenda y los temas de desigualdad también galopantes. Todo eso debilita transparencia, seguridad, participación, libertades fundamentales. Y como eso es lo que pasa en nuestro país, entonces, ¿qué pasa con el tema de la corrupción? Yo no quise dejar de mostrar, pues, interés de todos seguramente, observar qué posiciones tiene México en los temas de transparencia internacional. Esta fuente la saca cada año Transparencia Internacional, esta organización que mide el índice de corrupción en una escala de 0 a 10. A nivel internacional tiene reconocimiento. Nuestro país, como ustedes ven, de 2001 en adelante, sostiene niveles que nunca llegan a 4 puntos en escala de 10. Con 4 puntos seguiríamos estando reprobados, pero México se mantiene permanentemente en estos niveles. Su promedio es 3.4 en la calificación de transparencia a nivel internacional y eso es una vergüenza, porque estamos permanentemente en niveles muy malos de corrupción a nivel internacional. Y esa es una de las razones por las que en el extranjero nos califican muy mal, en muchos sentidos. De tal forma que este tema es fundamental para la buena gobernanza en México. ¿Cuáles son los costos de la corrupción? Yo quise citar algunos de los indicadores que María Amparo Casar, en su libro Anatomía de la Corrupción, recientemente publicado, edita en materia política, porque es algo que le interesa al instituto y a la gente que está interesada en temas político-electorales. Pues la corrupción genera insatisfacción con la democracia, que es algo que pasa mucho en México. El apoyo a la democracia se da solamente en un 37% de la gente. Por Latinobarómetro tenemos estos datos. La satisfacción con la democracia es muy bajo, de los más bajos de América Latina, el 27%. El 91% no confía en los partidos políticos, crecientemente, de tal manera que cualquiera que hayan sido los triunfos de cualquier partido político en las pasadas elecciones, más que significar, a mí me parece, una inclinación fuerte por alguno de ellos, es un síntoma de inconformidad de la gente en general. Por eso es que en 8 de los 12 estados donde hubo elecciones, la gente decide cambiar de partido político. Hay alternancia política. ¿Cuál es la razón? Digámosla cada quien, ¿no? Cada uno en su mente formule sus razones, pero me parece que esos datos confirman lo que tenemos aquí. La gran desconfianza en los partidos políticos, una gran desconfianza también en los legisladores y en instituciones del sistema judicial. En términos sociales, ¿qué implica los costos de la corrupción en México? En los temas de bienestar, pues que significa que el 14% del ingreso promedio de los hogares destina algún recurso a pagos extraoficiales, comúnmente señalado a las mordidas, ¿no? De tal manera que hay, en términos sociales, también costos de la corrupción en México. En temas de bienestar también, el 33% del ingreso anual de los hogares perciben un salario mínimo, lo cual les deja pocos recursos para gastar en cosas que no fueran trascendentes para su consumo cotidiano.
Y bueno, si revisamos así los resultados de este texto de María Amparo Casar, nos vamos a encontrar con una gran cantidad de explicaciones sobre los impactos de la corrupción en México. En violencia hay una correlación positiva entre corrupción y niveles de violencia, de tal manera que una cosa genera la otra en nuestro país. En la siguiente gráfica, ustedes van a ver, yo quise sacar los temas penales, los que tienen que ver a los delitos. Si ustedes ven esta impresionante columna del número de delitos cometidos, 33.090.263, los que se denuncian son solamente 1.600.000. 95% que dice ahí cifra negra quedan fuera de la denuncia. 95% de los delitos no se denuncian en México. De los que se denuncian, que es 1.681.000, generan 163.000 presuntos delincuentes. Y después, los que son finalmente sentenciados son 108.216. En las comparaciones que es esta tabla estadística, el resultado es que hay un 99% de impunidad, tomando en cuenta los 33 millones de delitos cometidos contra la comparación con los delincuentes sentenciados. ¿No es impresionante la cifra? Eso es en temas penales. Ahora, algo más familiar con los temas electorales y políticos. Una pequeña comparación entre la corrupción de gobernadores México contra Estados Unidos. En los últimos 13 años, de 2000 a 2013, en México hubo 41 gobernadores acusados ante diferentes instancias. Hubo 16 de los 41 investigados y hubo 4 de los 41 detenidos. En Norteamérica hubo 9 gobernadores acusados, 9 casos investigados y 9 detenidos. Esos son datos que muestran la diferencia entre la impunidad, la legalidad en los procesos judiciales en México y las ganas de mostrar una cara distinta al mundo en nuestro país. Esta me pareció interesante, esta comparación entre gobernadores entre año 2000 y 2013. Y me parece muy interesante porque vienen ofertas, vienen promesas de quienes han obtenido triunfos recientemente acerca de ser más estrictos con el buen uso de los recursos por parte de los gobernantes. Hace poco hubo una reunión en donde hicieron una declaración los gobernadores que ganaron de la coalición PAN y PRD anunciando que no iban a tolerar ejercicios de corrupción por los gobiernos previos. Yo creo que los ciudadanos comunes y corrientes esperan eso, esperan un ejercicio justo, no venganzas, no actos punitivos, pero que haya justicia en el ejercicio de los recursos para los gobernantes. No hablo de ningún partido político en particular, sino que se aplique la ley a quien tiene la delicada tarea de ejercer los recursos de todos en México. Eso es lo que el ciudadano común espera. No quise dejar de proyectar las tendencias electorales que nosotros hemos estado o estuvimos recabando como consejero electoral de unos años para acá en ejercicios de cultura cívica y democrática. Me tocó en un tiempo también presidir esta comisión que ahora tiene el doctor Gabriel Corona y hacer algún ejercicio de compilación de información. Además es un vicio personal y un defecto académico estar compilando información y haciendo análisis comparativos, de tal manera que no quisimos dejar de mostrar a ustedes algunas tendencias electorales, dado que tenemos elecciones en el Estado de México el año que entra y además elecciones de presidente de la República en el 2018. En la elección presidencial han estado sacando varias fuentes informativas, entre ellos Reforma, quiénes son los candidatos más fuertes por partido político. No quise dejar de traer a ustedes para generar un poco de polémica en el auditorio, cómo están los resultados últimos que publica Reforma en abril de 2016. Reforma consideró a estos candidatos por partido político que ustedes tienen en pantalla: Andrés Manuel López Obrador por Morena, Margarita Zavala por el PAN, Miguel Ángel Osorio Chong por el PRI, Jaime Rodríguez el Bronco Independiente y Miguel Ángel Mancera por el PRD, con los resultados que ustedes ven en pantalla. Según Reforma, fíjense que más adelante vamos a ver una comparación entre los últimos resultados de varias encuestas serias que se han hecho en México, para que ustedes puedan tener un criterio.
Y es muy recomendable consultar lo que El Economista publicó recientemente a través de Consulta Mitofsky. El Economista hizo, además de esto, una compilación de escenarios con diferentes candidatos. Aquí están estos candidatos en pantalla, pero el Economista hace una compilación de candidatos de diverso tipo para candidato a presidente de la República, en los que se incluye a Osorio Chong, por ejemplo, por el PRI, pero también en algunos a Erubiel Ávila, el gobernador del Estado de México, en otros casos a Luis Videgaray, en otros casos a Manlio Fabio Beltrones. Esta misma compilación del Economista también hace escenarios con Rafael Moreno Valle, con Margarita Zavala. No tiene escenarios aún con Ricardo Anaya, que ahora, después de los resultados, ha proclamado estrondosamente la victoria de Acción Nacional y seguramente proyectando también él su participación como un eventual candidato. Pero bueno, son varios los escenarios que proyecta. Curiosamente, del PRD y de Morena, solo en los escenarios aparece siempre el mismo candidato. En todos los escenarios, Miguel Ángel Mancera por el PRD y Andrés Manuel por Morena. En los demás partidos se alternan candidatos distintos, excepto en estos dos. De tal manera que resulta muy interesante hacer las comparaciones. Al preguntar por partido político, aquí tenemos un escenario donde Morena, hablando de candidatos, es el que obtiene el más alto porcentaje con Andrés Manuel López Obrador. Segundo lugar, Margarita Zavala por el PAN. Tercer lugar, el PRI. Cuando se pregunta la misma encuesta de Reforma por partido político, la gente vota más por el PRI, 25%, 20% PAN, 17% Morena, hay independientes también y PRD. A preguntas diferentes la gente reacciona de manera distinta, ya con candidatos o preferencia por partido político. Incluso también cuando le preguntan si podría votar por un candidato independiente para presidente de la República, la gente dice contundentemente que sí, en un alto porcentaje. De tal manera que vuelve a la elección del 18 perfectamente confusa. En términos de hacer un pronóstico claro o certero es muy difícil, porque con un candidato independiente fuerte y con reconocimiento social parecería ser que podría haber una fuerte votación, según ha dicho la gente en las encuestas. Pero bueno, ahí tienen ustedes tres formas de comparar: con candidatos, por partido político o por candidaturas independientes. Esta comparación entre encuestas la hicimos en la oficina hace unos días para presentarla aquí en el instituto, en donde él nos está presentándose en pantalla ya los valores, no sé si no los tenemos, proyectados no están, se los voy a comentar a ustedes. Es que este comparativo es muy interesante, mientras si lo encuentra Imelda, les proyectaría una… Si no lo dejamos, Imelda, y proyecto mientras la otra, esta. La pueden poner en esta en grande. Miren ustedes, me voy a poner de pie para hacer un comentario sobre esta, si me permiten. Porque es muy interesante. Esta gráfica muestra cómo ha sido la evolución de la votación para candidato a presidente de la República desde 1976 hasta el 2012. Y si ustedes se fijan, muestra cómo se ha ido cerrando la brecha entre el PRI y el resto de partidos políticos a nivel nacional desde 1976, cuando el PRI obtenía porcentajes del 80% de votación, contra porcentajes ínfimos, ridículos, diría yo, del 2% para la oposición. Pero a lo largo del tiempo las cosas empiezan a cerrarse. Se ve un cierre clarito, ¿no? Y un incremento de PAN y PRD sobre todo. Esta elección del 88, pues una de las más polémicas acerca de el triunfo que haya obtenido el PRI y la polémica de si hubo o no fraude electoral. En 1988 se ve que el PRI gana por primera vez con un porcentaje apenas arriba del 50%, apenas arriba, en comparación con los que tenía antes, ¿no? 80, 69%. Este es justo arriba de la mitad.
el PRD el 31% y el PAN 17%. Esto ya muestra competitividad. Sobre el resultado verdadero, pues cada quien lo juzgará, pero hay mucha polémica sobre esta elección. Se sigue cerrando la brecha. En la elección del 94, el PRI 48%, el PAN 25%, el PRD 16%. Y viene la alternancia en el año 2000. De las cifras del PAN del 25% al 42% con el triunfo de Fox. Y a la derrota del PRI por primera vez. Segundo lugar, la Bastida Ochoa, si no mal recuerdo, y el 16% del PRD. En el 2006, muy cercana de que hubiese alternancia nuevamente, pero ahora entre PAN y PRD. Los porcentajes fueron muy cercanos, 35.89 para el ganador, 35.30 para el segundo lugar del PRD, el PRI hasta el tercer lugar. Aquí hay un declive claro, ¿no? Del PRI consistente. Bueno, desde el 76, un cierre consistente, una recuperación espectacular en esta elección que acaba de pasar, la del actual presidente de la República, segundo lugar el PRD y el PAN, un declive, 45, 35 y 25 entre el 2000 y 2012, ¿no? Declive de Acción Nacional. Y ahora una perspectiva al 2018. Esa perspectiva cada quien la puede construir como quiera. Nosotros aquí anotamos una perspectiva de una elección muy cerrada entre PRI y PAN, sobre todo. ¿Por qué razón? Por lo que dicen las encuestas. Pero también una participación de Morena muy relevante, muy relevante. Y un descenso del PRD, sobre todo por la aparición de rivales en la izquierda con Morena. Esto es muy polémico, por supuesto, esto cada quien lo puede interpretar como quiera. Nosotros nos basamos en lo que dicen las encuestas, pero se pronostica, nosotros queremos una elección muy cerrada, quizás como esta, ¿no? Muy cerrada, en el 2018. De tal manera que me pareció interesante mostrar la gráfica porque muestra cómo el país sí ha cambiado, ¿no? Cómo hay una evolución en la competitividad electoral a lo largo de los años y se deben mucho a la existencia de los órganos electorales, a la mayor claridad del trabajo con los órganos electorales, a la contundencia de la participación de los ciudadanos en las elecciones y al trabajo de los partidos. Bueno, en la elección de gobernador, en la pasada elección hubo elección en 12 estados de la República. Así estaba estructurado el gobierno en ese momento. Aquí se ve la dominación de los partidos y algo de los partidos que ahora ganaron, que seguramente vamos a coincidir todos, el uso de las coaliciones y las alianzas. Si ustedes se fijan en pantalla, hay participación de los partidos en sumatoria con otros, mucho más que aquí, mucho más que aquí. Parecería que va a ser un signo de los tiempos, las alianzas, las coaliciones entre partidos políticos en los procesos electorales, la participación de candidatos independientes. De tal manera que, bueno, tenemos este panorama. Ahora, esta encuesta, este nuevo mapa lo sacó Reforma el domingo pasado, me pareció muy importante mostrárselos a ustedes. La revista R de Reforma publicó cómo estaban los partidos antes y ahora. Después de la elección de hace unos días, el PRI tenía 19 gubernaturas, ahora tiene 15. El PAN tenía 5 gubernaturas, ahora tiene 8. El PRD conserva 4. En coalición PAN y PRD tienen ahora 2 gubernaturas, el PBM 1 y candidato independiente 1. De tal manera que se nota aquí el cambio en la condición del mapa electoral, que ahora se ve más distribuido entre rojos, azules, amarillos, poco verde y candidato independiente. A nivel de ayuntamientos, el PRI sigue ganando la mayoría de los ayuntamientos en disputa, que eran 549, gana 238, diputados de mayoría gana 124 de 239. Aquí está la distribución de los que gana Acción Nacional, 91 ayuntamientos y 97 diputaciones, 22 el PRD, en coalición PAN-PRD también. Sin duda, la coalición es algo que ha resultado importante
y le ha redituado ganancias al PAN y el PRD en la elección que acaba de terminar, ¿no? Este mapa me pareció muy interesante para reflejar cómo está la situación ahora. Y bueno, por último, una perspectiva de la elección de gobernador para el año 2017. A comparación de la elección de presidente, ¿ustedes se acuerdan cómo se muestra claramente un cierre de la disputa entre partidos? En el caso del Estado hay modificaciones de diverso orden. Yo diría es menos estable que a nivel nacional el Estado de México. Tiene variaciones interesantes a lo largo de la historia. En la elección de Choaifet, en el 93, la diferencia entre partidos es muy alta, 62% contra 17% del PAN y 8% del PRD. En la de Montiel hay un cierre y una alta competitividad, como se nota claramente en pantalla, 41% contra 34% del PAN y 21% del PRD, alta competitividad en esta elección. En la elección de Peña en 2005 se abre otra vez la brecha sin alcanzar los niveles de acá, los niveles de la elección de Choaifet hasta la elección de Rubiel Ávila. Entonces, de Montiel en adelante parecería ser que el PRI abre la brecha con sus opositores en el Estado de México, según se muestra en pantalla. El PAN, después de este 34% en el 99, tiene un declive consistente al 24% en 2005 y hasta el 12% en 2011. Y el PRD subiendo también consistentemente de 8 a 21%, a 24%, un declive poco sensible hacia el 20% en la elección del 2011, y en esta parecería que se ha abierto la brecha entre PRI y sus opositores más importantes en el Estado de México. ¿Cuál es el pronóstico para el 2017? A mí me parece que es de una gran competitividad, con resultados poco predecibles. Nosotros quisimos, a partir de haber visto la reacción de la ciudadanía en las últimas elecciones, de haber razonado que el electorado decidió cambiar de gobernador en 8 de los 12 estados de la República donde hubo elecciones, y en los otros 4 estados donde se preservó el partido que estaba en el poder, hubo una disminución también de su votación de esos partidos. Es decir, parecería ser que la gente está castigando por alguna razón el ejercicio de sus gobernadores, si ese es el razonamiento. Y si eso ocurre, entonces es de pronóstico reservado la elección de 2017 para mi óptica en el Estado de México. Aquí presentamos una expectativa de en una posible alianza PAN y PRD, un incremento espectacular de la votación. Y una participación por primera vez de Morena con un porcentaje relevante para hacer una primera participación en el Estado de México. Platicando con Igor en su oficina me decía que este 45 y 40% pues es un empate técnico, si las cosas fueran a ese nivel de detalle, un empate técnico que podría pronosticar también un ejercicio de la elección en tribunales postelectoral. Entonces, bueno, esta es una gráfica que pretende mostrar la historia de la evolución de la votación en México, hacia qué partidos, pero también provocar un poco al auditorio a reflexionar acerca de qué viene, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar en el año 2017? A mí me parece que lo que sí hay que destacar es que le hace falta a México que los partidos seleccionen de mejor manera a sus candidatos. Yo lo creo por convicción personal que hace falta una selección más adecuada, menos confiada en los amigos, menos confiada en los compañeros integrantes del partido político y más pensando en un ejercicio mejor del gobierno. Pues esta es como la carta a Santa Claus, ¿no? O a los Reyes Magos. ¿Cómo deben ser los gobernantes? Pues honestos, fuera de sospechas delincuenciales, que ahora parece ser que aunque las tengan o aunque hayan sido procesados, la gente vuelve a votar por ellos. Me parece a mí eso increíble. Limpia trayectoria política y gubernamental, una buena preparación académica, que no estén involucrados en casos de corrupción, que conozcan lo que pasa. Pues es la carta a los Reyes Magos, no me van a decir pues quién va a reunir esos requisitos para gobernar, pero bueno, hay razones por las que en México no pasa eso. Una es la inexistencia de un servicio civil en México. Los gobernantes ahora, para mi criterio, eligen a sus acompañantes en los cargos de las secretarías a nivel
nacional y a nivel de entidades federativas, más por amistad, por compañerismo, por resultados electorales previos, que por tener el perfil idóneo para ocupar las carteras que van a estar ejerciendo los servidores públicos. Yo veo eso de manera muy evidente. Un menor cuidado en el perfil idóneo y más bien en guardar las lealtades políticas. Que no está mal que se premie la lealtad en un partido político, pero a mí me parece que no a costa de un ejercicio gubernamental correcto. De tal manera que, bueno, pues esta es la idoneidad, me parece a mí que con los resultados que acaban de terminar, han dicho los partidos que no les fue tan bien, que leyeron el mensaje de los electores y que actuarán en consecuencia. Espero que eso signifique esto, ¿no? O alguna cosa parecida, que haya una mejor selección de candidatos. ¿Como cuáles? Pues a mí me parece que esta iniciativa de 3 de 3 es una, no es la única, es el tipo de claridad que necesitan los ciudadanos para elegir a sus gobernantes, que los conozcan, que sepan quiénes han sido, qué cargos han ejercido, qué intereses tienen. De tal manera que hasta aquí dejaría mi intervención de esta mañana, que pretendió mostrar un poquito sobre el tema de la gobernanza, sobre la polémica del término, y atacar o comentar con ustedes dos de los temas más relevantes, el de la corrupción y el de las tendencias electorales en México y en nuestra entidad. Muchas gracias por su atención a todos. Doctor, nos deja con datos muy recientes, con muchos temas sobre la mesa, y si su pretensión era causar polémica y vislumbrar hacia las siguientes elecciones que se dará, creo que lo ha implantado muy bien en cada uno de nosotros. Si me permite, leeré las preguntas que el público nos ha hecho esta mañana. La primera, ¿considera que las alianzas entre partidos políticos influya en la corrupción, es decir, la favorece o la disminuye? También aquí mismo nos hace una segunda pregunta, ¿cuál sería la solución a la corrupción en México? Estas preguntas nos las hace Wendy Melina Arriaga Garduño. La tercera pregunta, ¿se ha hecho un análisis de la votación en México y el Estado de México? Pero si tomamos en cuenta un promedio de más o menos el 47% de participación, ¿qué papel jugará el 53% restante en 2017 y 2018? Esta pregunta nos la hace Magdaleno Nogués. Y para hacer bloques de 3 preguntas, doctor, la última pregunta, los independientes, me imagino que se refiere a los candidatos independientes, pronósticos en el Estado de México, ¿será sana la alternancia en el Estado de México? Estas inquietudes son de Felipe Gutiérrez Bata. Voy a empezar por la de Felipe Gutiérrez Bata, que es la última. ¿Dónde está Felipe? Estimado Felipe. Pues esta pregunta es muy interesante, la de los independientes y la de la alternancia. Yo creo que lo que es valioso en México es que las elecciones sean transparentes, sean limpias y el elector tenga garantía de que su voto se va a respetar. Eso es la base más importante. El resultado pues va a ser diferente cada elección en México seguramente, lo que estamos viendo es cada vez más competitividad en todos lados y yo creo que el elector tiene diferentes razones para votar, pero lo relevante es que se garantice que es transparente y que se respeta el voto ciudadano mayoritario. Ahora ha habido mucha polémica sobre los independientes. En países donde se han instalado a nivel internacional, la experiencia es que los independientes llegan, toman fuerza por la inconformidad de la gente, obtienen victorias en elecciones locales, pocas victorias de corte nacional, obtienen victorias locales y después esa tendencia a votar por los independientes se esfuma, no es constante en los países. ¿Esto qué significa? Que quizás la gente vote por hartazgo por un tiempo,
por los independientes y regresa a las opciones de partidos. Esto llevaría a la pregunta si los partidos son prescindibles. Yo no lo creo. Yo no veo cómo había un sistema político que no haga uso de partidos políticos. En ninguna parte del mundo ha ocurrido eso. Y si son buenos o malos, pues esa es otra cosa. Hay que empujar para que se mejoren, empujar para que todos como ciudadanos, como autoridades para que mejoren, pero el sistema de partidos es lo que los seres humanos conocemos en el mundo. De tal manera que habrá sistema de partidos, habrá que criticarlos, que exigirles que mejoren, pero están ahí presentes. Y los independientes, yo creo que, yo hago un pronóstico de que si ahorita hay inconformidad en México, pueden prosperar por un tiempo, pueden ser relevantes, aunque en esta elección que acaba de pasar no mostraron la relevancia que tuvo el Bronco en la elección previa a gobernador de Nuevo León. Ahora no hubo candidatos independientes de ese tamaño, nuevamente, ¿no? Si la gente dice que sí votaría por un buen candidato independiente, como se mostró aquí en la pantalla, ¿no? Pero entonces quizás hace falta eso, ¿no? Yo creo que en general autoridades electorales por presiones de los partidos, han hecho más difícil que los independientes alcancen a registrarse como candidatos. Así lo han hecho por presión de los partidos. Naturalmente los partidos no quieren más rivales, eso es natural. Las autoridades electorales tienen que aguantar la presión de los partidos para permitir la participación de todos, partidos e independientes. Y eso se dice fácil desde aquí, pero hacerlo es un poquito más complicado. De tal manera que eso es lo que debería de ocurrir, ¿no? Si la gente quiere votar por un buen independiente, bienvenido. Si la alternancia es buena, yo creo que la alternancia es buena en todo el mundo. La época de monopolios de partidos me parece que pues, ha pasado la historia, una época en muchos países del mundo, los países del bloque todavía, como le podamos llamar socialista o socialistas de mercado, como en China, pues siguen teniendo un solo partido político dominante, pero esos casos ya son muy escasos en el mundo. De tal manera que están los partidos, están las opciones de la gente, está la alternancia, si así la gente lo decide, y no veo por qué sea mala en ningún lado. Y si la gente también quiere sostener a un partido porque le parece el mejor, eso ya es elección de cada persona. Magdalena nos preguntaba sobre la votación en México y en el Estado de México y la participación de la gente. Bueno, siempre cuando a mí me tocó trabajar también como consejero electoral y seguramente ahora, una de las preocupaciones de los institutos es que la gente vote, que se incremente el porcentaje de participación, ¿no? Porque eso justificaría la existencia de los institutos y haría creer que entonces se están haciendo bien las cosas, tanto que la gente se anima a votar por ver que los institutos trabajan bien y que los partidos hacen bien su chamba y que hay candidatos atractivos. Son varios factores. Pero lo que no nos gusta a nadie es que haya poca votación, a mí en lo particular. Entonces, yo creo que esa es una motivación para todos, ¿no? Que el porcentaje de votación se incremente. En el Estado de México ha sido del promedio del 50%. Si cerramos a cifras gruesas, 50% es la historia de la votación en la entidad en la época contemporánea. Entonces, apostar a superar esa cifra es lo deseable, ¿no? Pero hay casos en el mundo en donde los gobernantes llegan al poder con porcentajes de participación del 20%, del 25% en Norteamérica, En Estados Unidos, siendo una de las democracias más consolidadas, ha habido elecciones donde ganan los gobernantes con 20% de la votación total, ya subdividida entre la que obtienen ellos, es un porcentaje muy reducido. De tal manera que, bueno, esa es siempre una de las metas, alcanzar un nivel de participación mayor. ¿Las alianzas entre partidos influyen en que haya más corrupción? Yo no creo que eso sea así necesariamente, o las coaliciones o alianzas. Esa es simplemente una decisión que toman los partidos para presentar un candidato entre dos, o entre tres, o entre 4 o 5, como ya se vio que está ocurriendo ahora, ¿no? Más partidos coaligados o en alianza. Yo no creo que eso influya en la corrupción. En lo que sí influye es que no haya claridad en qué van a ofrecerle al que van a gobernar. Si se alían partidos políticos de signo ideológico tan disímbolo, cuando menos en el pasado, como el PAN y el PRD, con raíces ideológicas, con programas económicos, con panoramas sociales tan diferentes, entre el PAN y el PRD, cuando se unen, ¿qué le ofrecen al elector?
cosa que le importa poco al elector, por cierto, ¿eh? Por eso los partidos aprovechan eso. Los electores deberíamos estar más preocupados no por el resultado electoral, ojo con lo que yo digo, no es lo más importante la votación, sino el ejercicio gubernamental. Ahí ya no miramos mucho a los ciudadanos. ¿Qué pasa en el gobierno? ¿Cómo se ejercen los recursos? ¿Con qué transparencia? ¿Qué mecanismos tienen los ciudadanos para impactar en el buen uso de los recursos? Son muy escasos. Yo creo que la verdadera tarea de la participación ciudadana está más que en vigilar las votaciones, en vigilar el ejercicio del gobierno, en impedir la corrupción. Y ahí hay pocos mecanismos de participación todavía. Hay países que ya tienen más consolidado esto. Pero yo creo que las alianzas entre partidos no necesariamente significan corrupción. No tiene por qué ser así. Si cumplen con los requisitos que marca la normatividad para coaligarse, perfecto, y si son limpios y transparentes. El problema es el programa de trabajo que ofertan, que ofrecen. La solución a la corrupción en México, Wendy, pues ahí sí que habría que todos hacer un ejercicio de conciencia, porque sí es cierto que estamos acostumbrados todos a mirarla como un asunto cotidiano. Eso es cierto. Es un asunto tan enraizado en México por tantos años de tradición que miramos como más normal o deseable, en lugar de pagar una infracción o que te detengan en un vehículo, cuando te toca que te detengan, darle algo a la gente e irte pronto. Ahí empiezan con actos, así empieza todo, ¿no? Entonces es un asunto de educación, de conciencia personal, y yo creo que los gobernantes tienen mucho que ver en esto porque son el ejemplo determinante. Si un gobernante se corrompe y tiene altos cargos públicos, pues está mandando un mensaje clarísimo al resto, ¿no? Pues cada quien lo que pueda. Entonces, yo creo que tiene que haber un ejercicio de todos, ciudadanos y gobernantes, para manejarnos en el país de una forma diferente y no tengamos que pasar las vergüenzas internacionales que vemos en las calificaciones que sacamos en temas de corrupción, ¿no? De tal manera que hasta aquí dejaría mi respuesta a esta primera ronda. Muchísimas gracias. Se han acumulado las preguntas del público. Voy a seguir con el siguiente bloque de 3 preguntas. Primero, una felicitación al doctor José Martínez Vilchis, y nos pregunta Judith León, ¿qué podemos hacer para que tanto el Estado de México como la República Mexicana recupere los valores y sepamos elegir un candidato que no sea corrupto y dé ejemplo y tenga perfil de verdadero servidor público? La segunda pregunta, ¿usted sugiere una selección idónea de candidatos con calidad moral? ¿Es que acaso hay militantes con calidad moral? ¿Por qué tendríamos que creerles? ¿Qué lectura hace del gran porcentaje de abstención? No tiene remitente. Y la última pregunta, ¿qué opina de las coaliciones que existen con la finalidad de acceder al poder, independientemente de sus ideologías políticas? Ejemplo, alianzas izquierda-derecha. Tania. Bueno, yo creo que la pregunta de Judith, que aquí nos acompaña, es sobre la recuperación de valores, escoger candidatos con menos corrupción. Yo creo que un tema relevante es la educación. A mí me ha tocado desempeñarme en áreas educativas, ahora lo hago en esa área y yo sí estoy convencido de que es uno de los terrenos en donde hay que empezar a trabajar para tener generaciones distintas en México. Los resultados en materia educativa que tenemos ahora en matemáticas y en lenguaje y comunicación, que son 2 áreas que califican muchos organismos internacionales, y aquí los vemos, de repente no sé si han escuchado las evaluaciones de PISA, las de enlace, las de la prueba Planea, muchas que se aplican en las escuelas para evaluar estas 2, nos ponen muy mal en materia de matemáticas sobre todo, comparado con otros países del mundo muy bajos en matemáticas, por ejemplo. Y también en lenguaje y comunicación. Yo creo que empieza ahí el trabajo que hay que hacer. En materia educativa hay mucho esfuerzo por desarrollar. Los gobiernos tienen que aportar más recursos a esa área, sin duda,
y decidirse a que, aunque sea un asunto que no se ve los resultados inmediatamente, no dejen de invertir en materia educativa, aunque esos son términos de largo plazo, 10, 15 o 20 años en que tengamos mejores porcentajes en esta área, pero me parece a mí que ese es un asunto muy relevante porque impacta en la familia, ahí los valores son donde se transmiten principalmente, ¿no? En el seno familiar. Yo veo también ahora, eso ha cambiado, el panorama familiar en México es muy distinto al de hace 20 años, ¿no? Las familias son de un corte diferente, no son funcionales en el sentido que había antes, no son ortodoxas, es muy distinto. Y no es solo en México, sino en el mundo. Con eso tiene que trabajar también el país para entender eso y crear buenos ciudadanos, independientemente del tipo de familia que ellos escojan. Y militantes, ¿hay militantes con calidad moral? Esa es una pregunta fuerte. Yo creo que sí. Seguramente que los partidos tienen de todo, ¿no? Yo no he militado en un partido político, no he decidido nunca hacerlo así, pero yo creo que hay candidatos y militantes con alta calidad moral en todos los partidos políticos. A lo mejor no siempre son ellos los que llegan a obtener el poder, pero bueno, yo creo que no podemos hacer un señalamiento de que no hay militantes con calidad moral, porque por supuesto que hay. Y me parece a mí que los partidos tienen la obligación de escoger a ese tipo de candidatos, más que a los que garantizan otro tipo de bienes para ellos o de metas a alcanzar en términos de pequeños grupos políticos. Me preguntan también sobre el porcentaje de abstención, ya hemos comentado esto, ¿no? Que la gente, las razones para no ir a votar son muy diversas, no solamente porque la gente tiene niveles altos de pobreza o inconformidad. Hay países donde la gente tiene alto nivel cultural, desarrollo humano elevado y de todas maneras no va a votar, precisamente por eso. Se desinteresan en la política porque ven las cosas razonablemente bien y no quieren ir a las urnas. Las razones del voto son tan variadas, la gente puede votar por estar muy enojada, puede no ir a votar porque está muy enojada, abstenerse, pero también no ir a votar porque tiene una condición social buena y no interesarse. La mente humana en eso es difícil de estudiar. Quienes han tratado de explicar las razones del voto en términos psicológicos, sociológicos, políticos, de pertenencia al grupo, de elecciones racionales, se han encontrado con interpretaciones muy diversas. Y bueno, las alianzas solamente como un medio para alcanzar al poder. En las definiciones de ciencia política, muchos autores dicen que los partidos están hechos para alcanzar el poder. Primero, para alcanzar el poder, es para ayudarle a la gente o para hacer el bien nacional, pues a lo mejor pueden hacerlo, pero los análisis políticos dicen el partido está hecho para alcanzar el poder. Su nivel de ética, sus razones estando en el poder, su forma de ejercicio gubernamental son otra cosa, pero los partidos están para eso. Los ciudadanos para vigilar que se hagan las cosas bien, las autoridades gubernamentales para ejercer bien los recursos. Sí hay alianzas que se hacen para alcanzar el poder, por supuesto que sí. Que eso sea condenable, pues no. Lo que es condenable es un mal ejercicio del poder, posteriormente. Hasta aquí dejaría mi respuesta. Muchas gracias. Continuamos con las preguntas del público. ¿Cuál es el papel de la sociedad civil en el proceso de tema de gobernanza en el Estado de México? Nos pregunta Delia Álvarez. Con la actual tendencia de coaliciones en las elecciones, a su consideración, ¿beneficia o perjudica a la población? Y la última de este bloque, ¿será posible analizar el complejo entramado de la corrupción en México? Me parece que es un entretejido muy difícil de desenredar, lo comenta Lucía Collado. Bueno, Dalia me pregunta cuál es el papel de la sociedad civil en el proceso del tema de gobernanza en el Estado de México. Bueno, no solo en el Estado, sino en todo el país me parece muy relevante, muy relevante. De hecho, todas las definiciones de gobernanza, todas, sin excepción que yo he revisado, aluden a la participación social como fundamental para varias razones: controlar el ejercicio del poder, alcanzar metas para sus integrantes. Si son sociedades que quieran constituir grupos económicos o empresas, pues también
valiosas o aquellas que tienen fines sociales. Pero el papel de la sociedad civil es determinante y yo creo que está en México todavía muy en pañales, a mi criterio. Por ejemplo, para vigilar el ejercicio del gobierno que comentaba hace un rato, los mecanismos de la sociedad civil para tener un control más férreo sobre el ejercicio de recursos son muy escasos. Eso a mí me preocupa mucho, porque los gobernantes que se conducen mejor son aquellos que están más vigilados por la sociedad. Así de sencillo. Y como eso, en otras muchas cosas la sociedad civil es determinante. Yo creo que ha avanzado mucho en México, al tiempo que se han reducido las brechas en las elecciones de partidos, ha crecido la participación social. No me parece que en los niveles que debería todavía. Pero bueno, quienes están en esa trinchera, me parece a mí que hay que estimular ese trabajo de participación en organizaciones civiles, que es fundamental. Si a algunos no les gustan los partidos políticos, pues una forma de participación distinta son las organizaciones sociales o no gubernamentales, o cualquier otra forma de agruparse entre amigos, entre conocidos para participar. Algunos amigos de preparatoria que me acompañan se han organizado para participar civilmente en ocasiones también. Eso es muy valioso. De tal manera que yo creo que es muy relevante para la gobernanza, crecientemente relevante. Lucía Collado me pregunta si es posible analizar el complejo entramado de la corrupción en México. Sí es posible analizar. Hay metodologías de investigación, Lucía, para analizar los temas de corrupción en el país de manera sistemática. Mostramos nosotros en pantalla algunos indicadores que saca María Amparo Casar, por ejemplo, para medir los niveles de corrupción y el impacto que tienen en la economía familiar en concreto. La cantidad de dinero que destina una familia para poder subsistir en un país que está acostumbrado a pedir mordida, están medidos también con indicadores. Entonces, si hay un análisis sistemático, lo que son más difíciles son las soluciones, porque ahí eso implica conciencia personal, convicción social, y a mí me parece de repente que en México, en la esfera política, luego eso no está muy claro en estos tiempos, pero sí hay metodología para el análisis de temas de corrupción muy sólidas, muy acreditadas. Con la actual tendencia de coaliciones en las elecciones, a su consideración, ¿beneficia o perjudica a la población? Pues este análisis de si beneficia o perjudica a la población tendría que hacerse una vez que esas coaliciones o alianzas obtuvieron la victoria en las urnas y luego ejercen el poder, se hacen gobierno. Ahí nos daríamos cuenta si verdaderamente la coalición sirvió o no. Brasil es un caso muy emblemático en esto. Brasil llega a tener una gran cantidad de partidos políticos, una cantidad sorprendente. Hay coaliciones de más de 20 partidos políticos para ejercicios de elecciones en Brasil y, bueno, después al formar gobierno tienen que tomar en cuenta a integrantes en el gobierno de todos esos partidos que se coaligaron con ellos. Eso a veces hace un ejercicio de gobierno difícil porque no pueden seleccionar a los mejores, sino a los coaligados a los partidos que participaron con ellos. Entonces, quizás ahora, en estos tiempos, Brasil esté pagando las consecuencias de esa fragmentación del poder, con lo que le pasó a Dilma. ¿Por qué? Porque a la hora de defenderla ahora, en esta polémica de si fue extrema su destitución o si fue correcta, la defensa que pueden hacer de ella los partidos políticos se vuelve muy endeble. Unos se coaligaron y después se hacen para atrás y no tienen una convicción tan férrea como haber participado con un solo partido político. Entonces, quien quiera estudiar los efectos de las coaliciones de partidos en el mundo tiene, por ejemplo, en Brasil un caso muy claro. Es muy interesante lo que pasa en Brasil en términos de coaliciones entre partidos políticos. Hasta aquí dejaría las respuestas. Muchas gracias. El último bloque de preguntas. Los independientes no son rivales, salen de los mismos partidos políticos. ¿Cómo podría evitarse esto y tener verdaderos candidatos independientes? No tiene nombre. Muy interesante. ¿Qué áreas se deben considerar como prioritarias para lograr la gobernanza y qué estrategia adoptaría?
Otra pregunta, ¿los programas sociales son una solución a la pobreza o una puerta a la corrupción? Lo pregunta Jesús Vilchis. Esta pregunta de los independientes es muy interesante porque yo me he preguntado lo mismo. Yo creo que la legislación tendría que hacerse en eso más estricta para que quien quiera participar como independiente no tenga más impedimentos para hacerlo, sino más bien tenga una mejor selección. Por ejemplo, aquellos que participan como habiendo salido de partidos políticos, ya no los postulan y ahora son independientes, pues son medio independientes, ¿no? Regularmente independientes. La ley permite eso mientras que se desvinculen del partido político. Pero desacredita un poco la idea del candidato independiente, que es aquella persona que nunca ha participado en un partido político, viene de la ciudadanía y se lanza a participar. Ese es más independiente, ¿no? No es apolítico, porque todos tenemos posiciones políticas y preferencias en alguna elección, pero sí sería para mí deseable que fuera más estricta la normatividad a la hora de permitir participaciones de candidatos independientes que hayan pertenecido a partidos políticos. Quizás esto sea más puro, o una forma más complicada, pero permitiría que la ciudadanía tuviera verdaderamente a candidatos que no han participado en algún partido político, que es la idea que al menos el ciudadano tiene de independiente, ¿no? Aquel que ya no proviene de los partidos y que quiere tener una propuesta nueva. No la idea de los partidos de independiente, que es aquel que se separa del partido y a lo mejor hasta ellos tienen ya su programa de independientes, ¿no? Oye, tú te separas y participa como independiente, pero ya sabes a quién perteneces. Eso desvirtúa un poquito la idea de las candidaturas independientes. Es cierto, quien lo preguntó, pues tiene toda la razón del mundo. No está fácil hacerlo, pero bueno, es cierto. ¿Qué áreas se deben considerar como prioritarias para lograr la gobernanza y qué estrategia adoptaría? ¿Los programas sociales son una solución a la pobreza o propician la corrupción? Me pregunta Jesús Vilchis. Yo creo que para propiciar la gobernanza hace falta atender los problemas estratégicos de los países. Para que haya más estabilidad, más orden, más garantías, se necesita atacar, a mí me parece en México, los temas de inseguridad, de corrupción y de desigualdad y de educación. 4 áreas al menos muy relevantes, con indicadores precisos y con avances que pudieran observar los ciudadanos muy claros, aunque sean cortos, aunque no sean espectaculares, pero que haya una claridad en el ejercicio del gobierno en esos temas. Seguridad, corrupción, desigualdad y educación. A mí me parece que son de los más relevantes en temas de gobernanza. Puede haber otros, mucha polémica acerca de esto, pero esos a mí me parecen los más importantes y en los que hace falta todavía avanzar mucho. Bueno, los programas sociales han sido creados en todo el mundo. Otra vez el problema es cómo se ejecuten, con qué limpieza. Si hay un programa para abatir el hambre, pues no, a mí no me parece malo que exista ningún programa social en un país que tiene mucha pobreza, sino que se ejecute de manera correcta. Eso es lo que hay que vigilar. A veces se critica que hay asistencia social y se dé a la gente solamente dinero sin enseñarle a trabajar o crear fuentes de empleo. Me parece que se necesita de todo en México, pero nuevamente el tema es el del ejercicio limpio de los recursos. Muchas gracias a todos por sus preguntas. Muchas gracias, doctor. Como parte importante de este evento, cedo el uso de la palabra al doctor Gabriel Corona Armenta. Muy buenas tardes. Con esta conferencia magistral del doctor José Martínez Vilchis, concluimos este segundo ciclo de conferencias denominado Reflexiones sobre la democracia en el Estado de México, que completa el otro ciclo que se llamó Reflexiones sobre la democracia desde el Estado de México. Es decir, primero una mirada de lo nacional desde lo local y ahora una mirada local desde lo local. Esa ha sido la pretensión de este conjunto de conferencias que iniciamos el pasado 12 de abril en el marco del 20º aniversario de la creación de nuestro Instituto Electoral del Estado de México. A lo largo de estas 10 conferencias se han abordado temas diversos sobre la democracia en el Estado de México, algunos de los cuales
para recordar han sido democracia, gobierno y administración pública local, evolución de la sociedad civil, participación ciudadana y gobiernos locales, elecciones y justicia electoral, construcción de ciudadanía, elecciones en los municipios, cultura política y poder, rendición de cuentas en los ayuntamientos, balance de las elecciones y la administración electoral y finalmente gobernanza democrática, todos referidos al Estado de México. Hemos contado con distinguidos conferencistas de la Universidad Autónoma del Estado de México, del Colegio Mexiquense, de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la Contraloría del Poder Legislativo y del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. Y como ustedes podrán apreciar, el rasgo distintivo de todas estas conferencias ha sido la pluralidad de ideas en el abordaje de estas temáticas, siempre propositivos, siempre críticos, siempre atentos al acontecer de nuestro Estado. Y para mí es un orgullo, como presidente de la Comisión de Promoción y Difusión de la Cultura Política y Democrática, impulsar estos temas desde la Comisión y desde el Centro de Formación y Documentación Electoral. Y desde luego, esto ha sido posible, primero, gracias al apoyo del consejero presidente Pedro Zamudio, de las consejeras electorales y los consejeros electorales y el resto de los integrantes del Consejo General, la Dirección de Capacitación y un sinnúmero de personas que han apoyado esta actividad. Para mí es muy significativo que nuestro instituto, además de organizar elecciones, se dé tiempo y se dé la oportunidad de organizar foros como este, a través de los cuales es posible reflexionar sobre el acontecer nacional y sobre el acontecer local, con un eje ordenador, la democracia en nuestro país y nuestro Estado. Realmente agradezco el interés, el apoyo, la participación de cada uno de los que han asistido a lo largo de estas 10 conferencias, por supuesto, sobre todo la presencia de nuestros conferencistas magistrales, que son quienes han alimentado esta reflexión colectiva, y a nombre del Instituto Electoral del Estado de México, realmente pues quiero decirles que me siento muy orgulloso de pertenecer a esta institución y de coadyuvar a que nuestro instituto sea un generador de una cultura política democrática en nuestro Estado, acompañados, por supuesto, de instituciones como la Universidad Autónoma del Estado de México y las que he referido, y desde luego, pues decirles que esto es solamente uno de los eventos que estaremos organizando. Por supuesto que esta actividad es continua y por supuesto estaremos convocándolo siempre para acompañar este esfuerzo colectivo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Corona, por sus palabras. Para continuar, procederemos a la entrega del reconocimiento por su participación al doctor José Martínez Vilchis por parte de la maestra Liliana Martínez Garnica. Muchas gracias. Me voy a poner de pie y me voy a permitir leer este reconocimiento. El Instituto Electoral del Estado de México otorga el presente reconocimiento al doctor José Martínez Vilchis por dictar la conferencia magistral Gobernanza Democrática en el Estado de México. Toluca, México, 14 de junio de 2016. Muchas felicidades, muchas gracias. También le hacemos entrega de un obsequio al doctor Martínez Vilchis por parte del doctor Corona. Y para finalizar este evento, agradecemos su asistencia. Muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes.